Se estaba celebrando uno de los grandes evangelismos en la iglesia donde crecí. Se habían invitado alrededor de 650 personas. Estaban saliendo buses de todos los lugares de la ciudad. La iglesia tenía una capacidad de 1500 personas. Era uno de esos evangelismos donde la iglesia se prepara en oración. Era uno de esos evangelismos donde las personas toman decisiones, donde la iglesia ora, donde el ministerio de la oración se activa, donde se hacen vigilias, donde la iglesia se pone a orar de rodillas. Pero lo que más me emocionó de esa semana de evangelismo fue cuando el director misionero llegó al departamento y dijo lo siguiente: este sábado los encargados de salir a repartir las invitaciones van a ser los niños de la iglesia, los niños del club de aventureros y los niños del club de conquistadores. Ahí yo estaba bien emocionado, yo estaba feliz, porque me sentía útil en la predicación del evangelio. Recuerdo que tenía como 9 años en ese momento, como 9 años tenía. Y recuerdo que mi mamá ese viernes en la noche me decía: pero estate tranquilo. Ese viernes en la noche no pude dormir. Por la emoción que tenía al otro día en la tarde salir a repartir invitaciones. Llegó el día esperado, pasó el sábado la programación, llegó el sábado en la tarde y ahí estaba el director de aventureros, la directora de conquistadores de nuestra iglesia, estaba el pastor, estaban los ancianos, estaba el director misionero y todos salimos, ahí estábamos todos los niños con invitaciones en nuestras manos para darle a las personas. Qué útil yo me sentía, qué feliz, yo estaba bien contento. Y en una de esas calles nos encontramos una situación bien difícil. Recuerdo como si fuera hoy aquel hombre tirado en la orilla de la calle, aquel hombre solamente con un calzón puesto, completamente sin ropa. Este hombre no sabía nada de sí. Y ahí estaba aquel hombre tirado, un endemoniado moderno. Un hombre que estaba sin ropa, estaba sucio, estaba ebrio, no sabía nada de sí, con las características propias de aquella persona que no quiere vivir, que le ha perdido el sentido a la vida, que se ha tirado a las drogas buscando la solución, que se ha tirado al alcohol, que abandonó su familia. Tal vez estoy hablando de un padre de familia que tenía a su esposa hermosa, bella, con sus hijos lindos, pero apareció tal vez una mujer queriendo hacer daño, se metió en el matrimonio, aquel hombre tal vez perdió su matrimonio, perdió sus hijos, y en ese momento estaba tirado allí en la calle y no tenía nada. Tal vez estoy hablando de un diplomático, de una persona de mucho dinero, que por alguna cosa de la vida había caído en bancarrota y la presión era tanta que no lo había podido soportar, por lo tanto buscó su refugio en otras cosas para tratar de buscar un poco de paz en medio de la tormenta. Lo cierto es que allí estaba tirado ese hombre. Nosotros como niños al fin nos acercamos a él cuando una voz de uno de los adultos de la iglesia que andaba con el grupo de aventureros dijeron: déjenlo, a él no le den invitaciones. Pero niños al fin nos miramos y ahí le pusimos una invitación. Eso fue el sábado en la tarde. Pasó el domingo, el pastor empezó a predicar: Jesús es la solución para tus problemas. Jesús, Él tiene el control de tu vida. Pero el lunes, cuando llegamos al evangelismo, aquel hombre que nosotros vimos tirado en la calle, completamente ebrio, un endemoniado moderno, estaba acostado en los escalones de la iglesia completamente ebrio, de la misma manera. De una manera misteriosa o milagrosa, este hombre había llegado hasta la iglesia, pero no podía entrar porque de él no sabía nada, él estaba ebrio completamente. Eso fue el lunes. El martes, este hombre llegó a la iglesia, pero ya no estaba en el escalón. Rápidamente él trató de subir, se veía un poco desorientado, y rápidamente los diáconos de la iglesia buscaron al pastor y dijeron: pastor, tenemos esta situación en la entrada del templo.
El pastor está por predicar. Los ancianos se activan, los miembros se activan, los diáconos se activan, porque aquel hombre quería entrar en esa condición dentro del templo. Pero como la iglesia de Dios es para todas las personas, el pastor dijo, dejen que él entre, porque este mensaje es para todas las personas. Y Dios vino a buscar lo que se había perdido. Entró ese hombre, lo sentaron en el último asiento. Y una tras otra de las personas que estaban sentadas en los últimos 3 asientos de la iglesia se fueron parando. Porque el olor que tenía este hombre era terrible. Tenía peste. Este hombre tenía un olor a alcohol tremendo. Al punto que se quedó solo esa noche de martes. Solito sentado en el último asiento de la iglesia. Pasaron los días. El miércoles llegó en mejor condición. Y el jueves, cuando el pastor hace el llamado, uno de los primeros que dijo, yo quiero entregarme a Jesucristo, fue este hombre. Y le puedo dar el nombre, porque su testimonio lo he llevado por años cada vez que presento un evangelismo. Su nombre es Gaspar Calunga. Este hombre el jueves aceptó el llamado del Señor. Y cuando el pastor hace su llamado final, Gaspar Calunga 2 meses después estaba siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero lo que impresionó es la historia de este hombre. Cuando él fue transformado por el poder del Espíritu Santo, él contó que él lo había perdido todo en la vida, había abandonado su hogar, lo había abandonado todo. No tenía esperanza. Este hombre había sido ingresado en el hospital psiquiátrico más de 8 veces. Había recibido más de 5 electroshocks, corrientes que le dan a las personas en su cabeza. Este hombre tenía problemas en el hígado, porque cuando no había alcohol tomaba luz brillante, tomaba gas, tomaba cuantas cosas habían. Abría los pomos de perfume y se los tomaba. Y esto lo había llevado a que su hígado, su páncreas estaba completamente destruido. Es decir, que este hombre llegó a la iglesia sin deseo de vivir, porque él había atentado contra su vida varias veces. Pero un día se encontró con el único que tiene poder para transformar los corazones del ser humano. Se encontró con Cristo Jesús. Amén. Y el Señor hizo el milagro. Y este hombre de las calles, este hombre de ser un endemoniado, abandonado, se convirtió en un líder de esa iglesia. Se convirtió en director de los diáconos. Se convirtió en un líder que visitaba todos los lugares predicando el mensaje de salvación. Ahora las personas que lo veían decían, yo quiero conocer a ese Dios también. Por muchos años, este hombre se convirtió en el que tenía las llaves de la conferencia más grande que tenía Cuba en ese momento. Todo estaba bajo su control porque se convirtió en el administrador de las cosas del Señor. Hoy día, este hombre llamado Gaspar Calunga sigue predicando el mensaje de salvación con el poder del cielo. Amén. Porque cuando Cristo llega, queridos, Cristo transforma corazones. Y la salvación es ¿para quién? Para todos nosotros. Por eso el título del tema para esta noche, ¿cómo es? ¿Cómo lleva? Hoy es el día de ¿qué? De tu salvación. Jesús, antes de llegar a Gadara, Marcos capítulo 5, Jesús antes de llegar a Gadara había tenido una serie de encuentros, de sucesos, de eventos que lo habían hecho pensar un poquito en los pasos que iba a dar adelante. Él estaba con sus discípulos porque, como vimos en el tema de ayer, Jesús quería que sus discípulos aprendieran a desarrollar una fe más grande, aprendieran a confiar en Él. Ahí vemos, por ejemplo, al paralítico que fue descendido por el techo. Los amigos lo subieron, lo bajaron. El Señor hizo el milagro. Vemos a un Jesús involucrado en la pesca milagrosa con sus discípulos. Vemos a un Jesús involucrado resucitando al hijo de la viuda de Naín. Vemos a Jesús haciendo cosas maravillosas. Jesús hablando sobre la fe.
Y Jesús necesitaba cierto descanso. Había tenido unos días tremendos. Ahí invita a sus discípulos y les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y allí fue donde nosotros vimos en el tema de ayer que se levanta una tormenta y nosotros sabemos qué pasó en el lago y por qué sucedió esto. Simplemente porque el enemigo no quería que Jesús y sus discípulos llegaran al otro lado del lago. No quería. No le convenía. Como no le conviene que tú y yo seamos cristianos. Y aquí en Marcos capítulo 5 me narra el momento exacto cuando Jesús se baja con sus discípulos en la orilla del lago. Llegó a la otra orilla del lago. Se baja. Pone el bote en el parking. Se bajan todos. Y apenas llegan a la orilla se encuentran con una escena terrible. Una escena cruda, pero triste al mismo tiempo. Es uno de esos momentos que nosotros como cristianos no sabemos qué vamos a hacer. Si salimos corriendo o nos quedamos para enfrentar la situación. Porque a mí me ha pasado. Una situación difícil realmente. Un endemoniado sale de los sepulcros y va corriendo hasta donde está Jesús y los discípulos. Y empieza diciendo el versículo 1 y 2. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Versículo 2. Y cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro. Y quiero que noten esta palabra. ¿Vino a qué? A su encuentro. Encuentros. Es el título del evangelismo. Llega a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre que era preso del enemigo, preso de Satanás. Estaba al servicio de Satanás. Que el Señor lo reprende en esta noche. Desde el mismo comienzo, parece que las cosas no le marchaban bien a los discípulos. Porque primero se enfrentan a una tormenta cuya vida está en peligro de muerte. Porque dice la sierva del Señor que si Jesús no hubiera intervenido, los discípulos hubieran muerto en ese preciso momento. Ellos tienen la experiencia ¿con qué? Con esa tormenta. Se bajan a la orilla y lo primero que ven es un hato de cerdos. Y cuando miran del otro lado, observan que hay cuevas que eran utilizadas como sepulcros. Cosas terribles para los judíos. Porque hablar de sepulcros y de cerdos era cosa abominable delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, los discípulos no se sentían contentos. Los discípulos estaban en un territorio que no estaban cómodos. No se sentían bien. Porque estaban en medio de un terreno que le pertenecía al enemigo y ellos se sentían mal porque estas cosas eran abominación para ellos, los judíos. Y para ponerle la tapa al pomo, sale un hombre endemoniado y va corriendo hasta donde están ellos. Eso dice la palabra de Dios. Se encuentran con alguien difícil. Es el tipo de hombre, es el tipo de persona que todo el mundo quiere evitar. Nadie quiere tratar con este tipo de hombre. Es el tipo de persona que se sienta atrás en la iglesia, alcohólico, drogado, y todo el mundo se va de su lado porque no huele bien. Es el tipo de persona que la policía anda buscando por todos los lugares porque tiene muchos hechos vandálicos y la policía lo anda buscando para meterlo tal vez preso. Es el tipo que todas las noches cuando prendemos el TV, en las noticias en nuestros hogares, vemos el rostro de este hombre con un cartel abajo que se dice "se busca". Es decir, es el hombre que nadie quiere tener cerca de sí. Palestina no sabe qué va a hacer con el endemoniado gadareno. Ellos han probado todo. No tienen lugar para él. Lo han probado todo, lo han intentado todo por gusto completamente. Pero precisamente llega Jesús
cuando más se necesita. Porque Jesús siempre llega cuando más el ser humano lo está necesitando. Ahí llega Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de paz. Nuestro Padre Celestial llega en ese momento a encontrarse con el endemoniado gadareno. Llega Jesús a encontrarse con Gaspar Calunga. Llega Jesús a encontrarse con Marta, con María, con Marcos, con Benito, con Epifanio. Estoy poniendo nombres al azar para no mencionar los nombres de nosotros. Y allí Jesús no está viendo al hombre poseído por el demonio que le llaman legión. Allí Jesús no está viendo el hombre odiado. Allí Jesús no está viendo el hombre rechazado. Allí Jesús no está viendo el hombre solitario, sino que Jesús, nuestro Dios, está viendo un candidato al reino de los cielos. Amén. Allí está viendo Jesús lo que este hombre puede llegar a ser en un futuro si determina encontrarse con Jesús y entregar su corazón a Jesús. Jesús no está viendo un hombre fracasado, sino Jesús está viendo un hombre que puede ser transformado por la sangre del Cordero. Amén. Jesús no le tiene miedo, porque Jesús vino a morir precisamente por él. Cuando tú y yo llegamos a este pasaje de la Biblia, nosotros podemos ver algunas condiciones que tenía este hombre, que hoy día muchos de nuestros vecinos tienen, que hoy día muchas personas en este mundo tienen las mismas condiciones del endemoniado gadareno. La primera condición está en el versículo 3. Yo quiero que tú abras tu Biblia, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas en esta noche. El Señor va a hablar a nuestros corazones en esta noche. Dice allí el versículo 3 que este hombre con espíritu inmundo, impuro, habitaba ¿dónde? Sepulcro. En los sepulcros. Y cuando yo leo este pasaje, yo comprendo que este hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Porque ¿quiénes son los que viven en los sepulcros? Los muertos. Y los muertos nada saben. Los muertos nada ven, nada oyen, nada sienten. Está rodeado de un mundo que no le comprende. Él está rodeado de un mundo que no le ayuda. Está rodeado de un mundo que no le consuela. Se levanta cada día este hombre rodeado de esqueletos. Este hombre se levanta cada mañana sin ilusión, sin deseo de vivir, sin misión, sin visión, sin futuro. Y cuando mira a un lado, ve algunos esqueletos allí. Del otro lado, ve algunas carabelas también. Queriendo que alguien les escuche. Queriendo conversar con alguien. Y está solo completamente. De vez en cuando mira una de las carabelas. Se ríe para tratar de demostrarle al mundo que él está feliz. Cuando por dentro estaba viviendo una soledad tremenda. ¿Cuántas personas hoy día viven en este mundo la misma experiencia del endemoniado gadareno? ¿Cuántas personas que nos rodean viven esta misma experiencia? ¿Cuántos seres queridos viven esta misma experiencia del endemoniado gadareno? Incomprendidos. En un país solo, donde los que viven a tu lado no saben quién tú eres. Si tú te mueres en tu casa, nadie se entera, porque los que viven al lado de ti no te conocen, porque es la cultura de este país. Un lugar donde todo es trabajo. Y cuando llegamos a la casa, apenas hablamos con nuestras esposas, porque estamos agotados, porque caemos en la cama muertos de cansancio. Y nuestras esposas se quedan deseando conversar con nosotros. Y nosotros estamos vencidos porque nos levantamos a las 4 de la mañana a trabajar.
porque hay que pagar los biles. ¿Cuántas personas nuestros hijos crecen, se desarrollan y nada sabemos de ellos? Porque nosotros hemos olvidado las estadísticas, los que dicen en este año 2022 que los mayores violadores y asesinos en serie han sido niños que se han desarrollado en hogares disfuncionales, niños que fueron incomprendidos, niños que fueron maltratados, niños que sufrieron violencia física, niños que sus padres no tuvieron tiempo de sentarse a conversar con ellos y preguntarle: mi amor, ¿cómo te fue el día? Esta es la condición que tenía el endemoniado gadareno, completamente solo, vivía en los sepulcros. Nadie lo escuchaba, nadie lo comprendía, nadie le estiraba la mano para abrazarlo, nadie le daba un beso, nadie lo abrazaba. Y dice el versículo 3 de la siguiente manera: que habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetar ni aún con cadenas. Y el versículo 4: muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie lo podía dominar. Este hombre aparentemente era libre, pero en su interior era un esclavo. ¿Sabes? Un esclavo. De vez en cuando salían, pero su presencia era una amenaza para las personas. Y todos los que veían venir al endemoniado gadareno, lo que hacían era esconderse. Lo que hacían era salir huyendo del endemoniado gadareno. Las peores, las cadenas, los grillos que le ponían, los rompía. Porque las peores cadenas que tenía este hombre no eran esas cadenas, sino las cadenas espirituales. Esas eran las cadenas que a él verdaderamente lo tenían atadas. Las cadenas del alma. Son las mismas cadenas que hoy no nos dejan ser libres a nosotros. Son las mismas cadenas que hoy nos tienen atado a ti y a mí. No son cadenas literales, son cadenas de la mente, son cadenas del corazón. Son cadenas que el enemigo nos tiene muchas veces atados a nosotros y a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos. Por eso hay que predicar el mensaje de salvación a las personas. Porque las personas, aunque tú no las veas atadas, tienen una cadena en su corazón de un pasado tal vez doloroso. Porque fueron víctimas de la violación en sus países. Y hoy día viven aquí en los Estados Unidos. Han dejado un pasado atrás, pero un pasado doloroso. Y ese pasado les afecta el presente. Por lo tanto, viven encadenados a ese pasado doloroso. Personas que tú la ves sonreír, pero tienen cadenas de vicios, como el alcohol, el cigarro, las drogas, y no son felices. Personas con cadenas de incomprensión de los padres. Personas con cadenas de incomprensión de los hijos, de los patrones, cadenas de falta de amor, cadenas de remordimiento del pasado, que nos tienen atados en el presente. Por eso no podemos dar el paso adelante, porque estamos encadenados, pero con cadenas emocionales, cadenas del corazón, como estaba el endemoniado gadareno. Cadenas de falta de amor. Así están las personas hoy día, carentes de amor, carentes de cariño, carentes de un abrazo. Lo había tenido todo en mi vida, era feliz, mientras no pensaba. Una vez que fui creciendo, una vez que me fui desarrollando, entonces empezaron a venir preguntas a mi mente. Cuando yo veía que los padres recogían a mis compañeros de aula en sus escuelas, en la escuela.
Cuando yo veía que mamá y papá se abrazaban, se besaban, abrazaban a sus niños, entonces empecé yo a ser encadenado de mis emociones. Mi mamá vieja, mayor, me daba amor, pero a mí me faltaba esa parte de mamá y papá. Esa parte que yo no veía todos los días y que yo veía con mis compañeros. Hasta que un día hice lo que el ser humano necesita hacer: ser valiente y expresar lo que sientes. Sacar fuera todo eso, todo ese pasado doloroso. Sacar fuera toda esa angustia. Sacar fuera esas cadenas que te tienen atado. Y senté a mi anciana madre y le dije: yo quiero conocer a mi mamá verdadera. Yo no sabía lo que había sucedido en el pasado. Por eso, por todos esos años, ella había esquivado este encuentro, esta situación. Porque cuando tenía 5 años, mi mamá, la que me dio a luz, trató de robarme. Pero se metió la policía y le dieron la plena autoridad de mi vida a mi anciana madre. Pero cuando ya yo fui grande, yo quise conocer mis orígenes. Yo quise conocer mi verdadera madre y decir: ¿por qué si otros niños tienen mamá y papá que los besan, que lo abrazan, yo no lo tengo? ¿Por qué yo nunca he sentido el beso de un hombre, de mi padre, una figura paterna? ¿Por qué? Yo no te voy a hacer larga la historia. Ahí yo busqué a mi familia. Ahí yo busqué a mi mamá, yo busqué a mi papá. Mi papá lamentablemente tenía una religión que no quería saber de los adventistas del séptimo día. Busqué a mi madre, la conocí a mis hermanos. Y por ese encuentro, todos ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo tuve que romper esas cadenas. La tercera condición está en el versículo 5, donde dice: y siempre día y noche andaba dando voces por el monte y los sepulcros. Dice que el endemoniado andaba dando voces. Eran voces del corazón. Su corazón pedía ayuda. Él decía: yo quiero ser diferente. Él decía: yo no quiero ser el padre violento. Él decía: yo no quiero ser el esposo violento. Yo quiero ser diferente. Pero era un grito que salía de su corazón. Pero su boca, dice la Biblia, dice la santa palabra, que lo que hacía era rugir. Porque era el demonio el que hablaba por él. Pero su corazón estaba dando gritos. Este hombre no le pasó esto del día a la noche. Esto fue un proceso para que él llegara a esta condición. Por eso tú y yo hoy tenemos que velar nuestra actitud. Por eso hoy tenemos que velar nuestros pasos. Por eso hoy tenemos que velar qué hacemos, cómo estamos actuando, de parte de quién estamos actuando, de parte de Dios o de parte del enemigo. Cuidado, porque este hombre llegó a estar en esta condición porque descuidó algo en su vida. Hay muchas bocas calladas, pero hay muchos corazones que están dando gritos. Y a veces cuando tú ves a una persona reírse, por dentro está dando gritos. A veces cuando tú ves a una persona disfrutar, alegre, por dentro su corazón está angustiado, como estaba el endemoniado gadareno, viviendo la misma experiencia, porque es una esposa maltratada, porque es una esposa humillada, porque es un esposo incomprendido, porque es un hijo solitario, porque es un hijo incomprendido. Porque las personas hoy en el mundo están viviendo la misma experiencia del endemoniado gadareno. Y lo que me da tristeza, que pone una pausa en mi vida, está en el versículo 5, última parte, donde dice que él se hería con las piedras. Este hombre atentaba contra su propia vida. Este hombre no quería vivir. Este hombre, el enemigo lo marcaba día tras día. Porque él se golpeaba con las piedras para tratar de matarse, porque él no quería vivir de esta manera. Por algo el Señor le preservó la vida.
No tenía deseo de nada. ¿Sabes por qué? Porque una vez permitió que el desánimo llegara a su vida. Porque una vez permitió recibir una llamada para desanimarlo. Porque una vez decidió levantar el teléfono y escuchó que otra persona le habló mal de Jesús, tal vez. Y esto lo había llevado a vivir esta situación. Y él estaba muriendo lentamente. Poco a poco estaba muriendo este hombre. Y cuando más desesperada estaba la situación, llegó Jesús, mi Salvador, tu Salvador. Llegó nuestro Jesús. Sucedió un encuentro. Él vio a Jesús. El encuentro que el enemigo no quería que se diera. ¿Viste por qué se levantó la tormenta en el lago? Porque el enemigo no quería que se diera ese encuentro con Jesús. El enemigo sabía lo que iba a suceder si Jesús llegaba a la otra orilla del lago. El enemigo sabe lo que puede suceder en la iglesia de Westboro si tú y yo determinamos hoy tener un encuentro con Jesucristo. Amén. Por eso yo te digo que no es problema del pastor que esté, ni de los ancianos que estén. Es un problema de salvación personal con Cristo Jesús. A todas las personas siempre le vas a encontrar un defecto. Porque el problema no está en las personas. El problema está en nuestras propias vidas. En aceptarnos tal como somos. Jesús aceptó al endemoniado tal como era. Si hoy alguien está tratando de impedir que tú encuentres con Jesús, si hoy alguien te está impidiendo que tú te encuentres con Jesús, ay de esa persona. Porque dice la Biblia que es mejor que se amarre una piedra al cuello y se lance en el medio del lago. Aquel que haga tropezar a uno de estos mis hijos más pequeñitos. No permitas que nadie impida el encuentro tuyo con Jesús. Y el encuentro tuyo con Jesús es aquí en la iglesia cada día de culto. Yo quiero que imaginemos esta escena. Es la escena final. Es la escena final, pero vamos a trasladarnos allí en ese momento. Métete en la Biblia. Ahí, métete adentro. Sale este hombre ensangrentado. Sale este hombre despeinado. Sale este hombre con los ojos rojos, con muchas cicatrices en su cuerpo, en la cara, en la cabeza, en los brazos. Sale corriendo frente a los discípulos y frente a Jesús. Algunos discípulos, al ver esa escena, abren la boca. Otros se esconden detrás de Jesús. Otros salen huyendo y tratan de subirse a la barca, por si acaso. ¿Y la fe de estos hombres dónde está? ¿Dónde está cuando ellos vieron que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín? ¿Dónde está la fe de que Jesús le habló a ellos cuando ese hombre fue lanzado, fue puesto por el techo y allí Jesús sanó al paralítico? ¿Dónde está la fe de esos hombres y mujeres de Dios que vieron que Jesús realizó una pesca milagrosa? ¿Dónde está la fe de esos hombres que vieron a Jesús en la barca y con solo su voz todo volvió a la normalidad? Jesús los había preparado para ese momento difícil. ¿Recuerdas el tema de ayer? Por eso Jesús los estaba preparando. Pero Jesús se queda. Cuando los discípulos se van, Jesús se queda. Porque Jesús siempre se queda cuando otros te abandonan. Jesús se queda cuando otros no te comprenden. Jesús está contigo cuando otros te maltratan. Cuando otros te humillan, Jesús está a tu lado. Jesús nunca te abandona. Y el versículo 6 es la clave del pasaje de esta noche. En el versículo 6, Jesús mira
cara a cara a este hombre endemoniado. Ahí está el Señor frente al enemigo. Tal vez los discípulos se fueron, pero Jesús se quedó ahí. Se miran a los ojos. Pero es tanto el poder que sale de Jesús, que la palabra griega que viene aquí en el versículo 6 para postrarse, dice, y se postró, es que el enemigo reconoció el poder de Jesucristo. El poder que los discípulos tenían en ese momento porque andaban con el mismo Jesús. Amén. Y no tuvo otra cosa que caer postrado delante de la presencia del Rey de Reyes y Señores de Señores. Amén. Porque hasta el enemigo tiembla cuando hay un hijo fiel, una hija fiel que camina en oración delante del mundo que nos rodea. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7 que él mismo, la legión, le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo? ¿Tú sabes lo que significa eso en el griego? ¿Qué cosas tú y yo tenemos en común? ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué te metes conmigo? Pero él sí sabe que ellos tenían algo en común. Jesús tenía algo en común con legión. ¿Sabes qué era? Estaban peleando en el mismo campo de batalla. El campo de batalla no era la región de Gadara. El campo de batalla era el corazón de este hombre. ¿Sabes qué tenían en común? Que ellos estaban peleando en ese momento por esa alma que pertenecía a Jesucristo. Eso es lo que tenían ellos en común. Por eso el enemigo le dice a Jesús: ¿qué tú tienes que ver conmigo? En otras palabras, el enemigo estaba reclamando el cuerpo de este hombre. Cuando Jesús le dice: ese hombre, esa mujer, ese niño me pertenecen a mí, yo soy su Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos no tuvieron otra cosa que hacer, que le dijeron: por misericordia, mándanos a los cerdos, mándanos a los puercos. Siempre que tú estés lejos de Dios, tu vida va a ser enviada a los cerdos y acto seguido a la muerte, porque los cerdos todos se ahogaron. Todos se ahogaron. La misma experiencia del hijo pródigo cuando se va de su hogar, que se envuelve y ahora está comiendo, deseando la comida de los cerdos. Siempre que te alejes de Dios, vas a estar sumergido entre los cerdos, lamentablemente. Pero hoy Jesús viene para darte vida. Y dice que los puerqueros, los que cuidaban los cerdos, cuando vieron esto, salieron y empezaron a contarle a todas las personas, versículo 15. Empezaron a contarle a todas estas personas lo que había sucedido. ¿Y sabes qué? En el versículo 15, por eso yo glorifico al Dios de los cielos. Por eso te digo que es necesario tener hoy un encuentro personal con Jesús. En mi hogar, en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Tener un encuentro con Jesucristo. Porque dice el versículo 15 de la siguiente manera. Dice: cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ya no era el endemoniado gadareno. Ahora era el anciano de iglesia. Ahora él era el líder de jóvenes. Ahora era el predicador. Ahora era el evangelista. Ahora era el director de escuela sabática. Ahora era el administrador. Un hombre, una mujer transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque se encontró con el único que hoy puede venir a nuestras vidas y transformar nuestros corazones. El llamado es sencillo para esta noche. Bien sencillo. Y piensa bien lo que vas a hacer. Piénsalo bien. El llamado es una pregunta: ¿de qué lado tú quieres estar? ¿Del lado de Jesucristo o del lado del enemigo? ¿De qué lado tú quieres estar?
¿Del lado de la esclavitud? ¿Del lado de los vicios? ¿Del lado de las cadenas? ¿O del lado del único que puede llegar a tu corazón y transformar tu vida? Hacerte un esposo bueno, cariñoso. Hacerte una esposa amante. Hacerte un niño especial. ¿De qué lado quieres estar? ¿Es fácil la respuesta? Pastor, yo quiero estar del lado de Jesús. ¿Tú quieres estar del lado de Jesús? Yari va a cantar en esta noche nuevamente. A la medida que ella cante, hoy, más que nunca, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nuestras vidas se está librando una batalla. La misma batalla del endemoniado gadareno. La lucha entre Cristo y Satanás por tratar de conquistar tu corazón. Es sencillo. ¿De qué lado vas a estar? ¿Del lado de Jesús? Si tú quieres estar del lado de Jesús, a medida que Yari cante, yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Como señal de que hoy, tú no me dices a mí, a Jesús. Como señal de que hoy le estás diciendo a Jesús, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no quiero vivir más vida de esclavitud. Yo no quiero vivir más una vida de fracaso. Yo no quiero vivir una vida más de vicios. Yo quiero hoy ser una mujer, un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo me voy de este santo templo con la seguridad que Jesucristo nació en mi corazón nuevamente para la gloria de Dios. Amén. Yo no te voy a mirar. Y es lo que quiero que entendamos. Cada vez que se hace un llamado en la iglesia a renovar tu pacto con Cristo, nadie debe estar mirando a nadie. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es individual. Y hoy Jesús te está haciendo un llamado a tu corazón. Pero es un llamado que Jesús te hace, pero por otro lado está el enemigo diciéndote, quédate sentado. Del otro lado está el enemigo diciéndote, yo no te quiero soltar. Yo quiero que tú sigas viviendo la misma experiencia del endemoniado. Pero por otro lado está Jesús diciéndote, no lo escuches. Reprende esas voces. Párate. Porque yo quiero ser el rey de tu vida. Así que la decisión es tuya. Muy personal. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 22? Que al final cada uno va a ser premiado según sea qué cosa, su obra. Entonces hoy es un día único, una noche única, una noche de encuentro, una noche de bendición. Yari canta y vamos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Concéntrate en el canto, cierra tus ojos y mira a Jesús muriendo por ti en la cruz del Calvario. Y si tú sientes de corazón el deseo, ponte en pie como señal de victoria en el nombre de Jesucristo. Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de que le respondes tu voz. Cada momento esperándote está y ahora te llamo otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das ese paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibe.
sangre en la cruz, tu vida allí redimió. Él quiere le entregues todo el corazón. Él será tu Salvador. Cada momento esperándote estar, y ahora te llama otra vez, si le abres la puerta de tu corazón, Él morará en tu ser. Él será tu Salvador. Salvador. Nuestro querido Padre Celestial, en este preciso momento, Señor, estamos en sintonía con el reino de los cielos. Amén, Señor. Estamos abriendo, Señor, nuestros corazones a ti. Estamos diciéndote, Señor, sálvanos. Señor, te necesitamos. A través, Señor, de esta experiencia del endemoniado gadareno, Señor, muchos de nosotros, de nuestros seres queridos, sus vidas se ven reflejadas, Señor, en esta historia. Pero te damos gracias, Padre de amor, porque cuando tú llegas a nuestras vidas y permitimos ese encuentro contigo, nuestros corazones son transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Muchos de nosotros nos hemos comportado mal, Señor. Muchos de nosotros hemos ofendido a nuestras esposas. Le hemos dicho palabras hirientes. Muchos de nosotros, Señor, no le hemos dedicado el tiempo necesario a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a cambiar. Ayúdanos a ser diferentes en tu nombre. Muchos de nosotros hemos prestado el oído para escuchar palabras suaves, dulces al paladar, pero que vienen de parte del enemigo para acabar con nuestra fe, para destruir a tu iglesia. Ayúdanos a cambiar, Señor. A veces no nos hemos comportado como las personas quieren que nos comportemos. Pero hoy estamos, Señor, delante de tu presencia, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en tu santo templo, Señor, suplicándote con nuestras vidas que hoy nuestros corazones hayan sido tocados por tu Espíritu Santo. Señor, la realidad del caso es que no sabemos qué va a suceder con nosotros mañana. No tenemos garantía de vida, Señor. Ayúdanos hoy a ir a la cama confiados que nuestros pecados en tu nombre han sido perdonados. Y si nos permite, Señor, seguir viviendo, si nos permite, Señor, seguir disfrutando durante meses más, durante años más, que lo hagamos, Señor, como personas que representen la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Amén. Que otros puedan ver como vieron en este hombre transformado, porque ya no fue un endemoniado, sino fue un discípulo de Jesucristo. Que otros puedan ver en nuestras vidas
a Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Aleluya, Señor. Que tu iglesia, Don Westboro, se pueda seguir levantando, Señor, en tu nombre. Y las personas que están tomando decisiones hoy, las ponemos en tus manos porque sabemos que el enemigo no quiere que ellos entreguen su vida a ti mediante el bautismo. Rompe esas cadenas, Padre Santo. Y que estas personas, junto con otras que van a llegar, puedan reconocer hoy, Señor, de corazón, que tú eres el único medio de salvación. Nos ponemos en tus manos, Padre. Te amamos. Y lo que más deseamos es que tú vengas pronto a buscar a tu pueblo. Que mañana podamos disfrutar el programa de escuela sabática. Que mañana podamos disfrutar la lección, el tema y todas las bendiciones que tú tienes preparadas para tu pueblo. Que este fin de semana, Señor, no sea un fin de semana más donde tu palabra ha sido predicada, sino que sea un fin de semana de encuentro contigo, de renovación de pacto, de renovación de votos matrimoniales, de conversación con nuestros hijos, que pidamos perdón, que seamos diferentes, que de hoy en adelante podamos vivir felices porque Cristo vive en nuestros corazones. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por mirarnos con amor, con ojos de ternura. Y gracias porque sentimos que tu Espíritu Santo nos va a acompañar hasta nuestros hogares y nos vas a hacer llegar con bien. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Querido, que Dios te bendiga, Dios te guarde y podamos tener una noche de victoria en el nombre de Cristo Jesús.